Bueno, buenas noches. La idea de traer este proyecto hoy acá era un poco que nos dijeran sus comentarios, sus aportes, sus críticas, pero sobre todo invitar al resto de las clínicas a participar, ya que tenemos expectativas de que el trabajo sea un trabajo multicéntrico. En este momento, por ahora, estamos involucradas dos clínicas, la Clínica Quirúrgica 1 y la Clínica Quirúrgica 2. Un poco el objetivo del trabajo es tratar de ver si la proteína C reactiva y la procalcitonina son marcadores precoces o nos ayudan a hacer un diagnóstico precoz de la fuga anastomótica. Como sabemos, la fuga anastomótica es una complicación grave que todos tememos cuando operamos un paciente y se hace una anastomosis digestiva, que tiene complicaciones graves, que aumenta la morbimortalidad, que tiene un efecto deleterio sobre el pronóstico a corto y a largo plazo, sobre el pronóstico oncológico, que tiene aumentos en los costos en salud por aumento de reintervenciones, aumentos de estudios paraclínicos, camas en CTI, que muchas veces hacemos un diagnóstico tardío por varios factores, la clínica inespecífica, muchas veces es claro el cuadro de falla de sutura, otras veces se mezcla con, es difícil hacer un diagnóstico diferencial con nuestras complicaciones en el posoperatorio. Además, también los exámenes paraclínicos pueden ser confusos, mostrando elementos que son frecuentes tanto en la falla de sutura como en un posoperatorio temprano, como el neumoperitoneo o el líquido libre en las tomografías. Además, otro factor que influye en el diagnóstico tardío es la subjetividad del cirujano o la necesidad del cirujano de que su paciente no tenga una complicación como es esta. Para evitar todas el aumento de la morbimortalidad, el aumento de los costos en salud, es necesario hacer un diagnóstico temprano. En este aspecto se han hecho múltiples trabajos en busca de proteínas de fase aguda que sean posibles predictores de falla de sutura o que permitan hacer un diagnóstico precoz de la misma. Entre ellas la procalcitonina, la proteína fijadora de lipopolisacáridos, la proteína C reactiva, las interleuquinas. Hay dos de ellas, hay más, ¿no?, que se estudiaron, pero hay dos de ellas que son las que han demostrado tener una mayor evidencia de utilidad para el diagnóstico temprano de fuga anastomótica, que son la procalcitonina y la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, pues, su concentración aumenta frente a la inflamación, a la infección, al daño tisular. Está inducida la producción por las interleuquinas, por el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, estimula la fagocitosis por parte de los macrófagos, interviene en la ozonización de bacterias. Frente a un estímulo puede aumentar hasta 50 veces su valor, tiene una vida media corta de 19 horas y un pico, luego de comenzado el estímulo, de 36 a 48 horas. Se utilizan muchas patologías variadas, tanto como marcador diagnóstico, marcador pronóstico, marcador de respuesta al tratamiento, en síndromes coronarianos agudos, en procesos infecciosos, en las pancreatitis, en los procesos inflamatorios crónicos, en los infartos cerebrales. La procalcitonina es una prehormona, es la prehormona de la calcitonina. Se secreta, por tanto, en las células C de la glándula tiroides y en las células neuroendocrinas del pulmón. Frente a un estímulo, aumenta su concentración y se empieza a producir en múltiples otros tejidos ahí señalados, vaso, hígado, testículos. También actúa como quimiotáctico para los quimiotaxis para los leucocitos, modula la producción de dióxido nítrico por el endotelio. Se detecta a las 6 a 12 horas que inicia el estímulo y su vida media es aproximadamente de 35 horas. Lo más importante de la procalcitonina que quiero destacar es que aumenta fundamentalmente en las infecciones bacterianas. Aumenta muy poco en las fúngicas, muy poco en las parasitarias, no aumenta en las virales y sobre todo no aumenta en las respuestas inflamatorias sistémicas de origen no infeccioso. O sea que si tenemos en un posoperatorio con un paciente con una anastomosis digestiva que presenta un CIRS, si la procalcitonina es baja, con
alta certeza podemos decir que no tiene una infección bacteriana, con lo cual nos aleja el diagnóstico de fuga anastomótica. Muchas aplicaciones. Cuando empezamos a leer las aplicaciones de la procalcitonina, lo que nos llama más la atención es que la mayoría de las que se citan son patologías que los cirujanos vemos frecuentemente. Y acá, en nuestro país, no se usa de manera sistemática. Se utiliza como marcador precoz, sensible y específico de sepsis. Se utiliza en marcador de infecciones en las pancreatitis. Se utiliza como factor pronóstico en las peritonitis secundarias, es decir, en las complicaciones sépticas en cirugía. En muchas de ellas se utiliza la procalcitonina como marcador de respuesta al tratamiento, como marcador diagnóstico, como marcador pronóstico. Hicimos una revisión bibliográfica sobre las dos proteínas y la fuga anastomótica. Hay muchos trabajos. A modo de resumen, los que nos dicen estos trabajos, las conclusiones, es que hay una clara relación entre el aumento de la concentración de la procalcitonina y de la proteína C reactiva con las complicaciones infecciosas. Sobre todo la proteína C reactiva aumenta en el posoperatorio inmediato por el simple hecho de la cirugía. Pero el ascenso mantenido en el posoperatorio es una curva ascendente y el pico entre el tercer y quinto día del posoperatorio con esos valores de proteína C reactiva de 140 miligramos por litro y de procalcitonina de 2 nanogramos por decilitro son muy sugestivos de falla de sutura o de fuga anastomótica. Pero más importante aún es el valor predictivo negativo que tienen ambas. La proteína C reactiva al cuarto día tiene un valor predictivo negativo de cercano al 85%, mayor del 85% en la mayoría de los trabajos. Y de la procalcitonina al tercer día, mayor del 95%. ¿Qué significa esto? Que si yo hago una procalcitonina en un posoperatorio y esta me da negativa, para la procalcitonina mayor del 95% que no tiene una infección. Por eso se ha utilizado, o se está utilizando en muchos protocolos de colon, del fast track de colon, utilizar la procalcitonina. Se hace al tercer o cuarto día. Si la procalcitonina es normal, el paciente se va de alta. Si la procalcitonina da elevada, aunque el paciente está asintomático, se queda en observación adentro del hospital y no es dado de alta. En nuestro medio, como dije, no se dosifica, no se utiliza ningún protocolo y tampoco hay estudios. Entonces de ahí surge nuestro interés de hacer este trabajo, de valorar si la procalcitonina y la proteína C reactiva son marcadores precoces de fuga anastomótica. Vamos valorando la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivos y predictivos negativos. Es un estudio observacional, prospectivo, analítico, donde se incluyen todos los pacientes operados de coordinación, donde se va a realizar una sutura, una anastomosis digestiva por debajo del ángulo de Treitz, o sea, una entero anastomosis, una colo-entero-anastomosis, colocólica, etc. Sin importar si es manual o mecánica, sin importar si es laparotómica o laparoscópica. Se deberían de excluir todos los pacientes que son operados de urgencia, los pacientes que son operados por una enfermedad inflamatoria o infecciosa, los pacientes que tienen una infección las 72 horas previas a la cirugía, menores de 18 años, los pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, insuficiencia hepática severa, los que no quieran participar, y no se considera un criterio de exclusión la neoadjuvancia. Para cada paciente que se incluya, debería de explicársele el estudio y solicitar una firma del consentimiento informado, el llenado de las planillas que después les voy a mostrar y tomar las muestras para empezar a medir los valores de estas proteínas. La primera muestra se debe solicitar el día previo a la cirugía para tener un nivel basal de donde partimos con cada paciente. El día de la cirugía, 24 horas posteriores a la cirugía no se solicitan, el siguiente día se comienza a medir nuevamente las proteínas por 7 días. Esta es la planilla del consentimiento informado y la revocación de consentimiento. Esta es la planilla, que no la voy a analizar ahora por un tema de tiempo,
de todos los datos que habría que recabar del paciente, la planilla arriba que se usaría para laboratorio y la planilla con las complicaciones. Con respecto a las complicaciones, las infecciones en el posoperatorio, las complicaciones infecciosas posoperatorias, se van a clasificar según los criterios NICE de la CCD, que estipulan claramente se estipula claramente cómo debe ser diagnosticada cada una de esas infecciones. Las vamos a clasificar en complicaciones infecciosas y no infecciosas. De las no infecciosas, bueno, el infarto, el TEP, etcétera. De las infecciosas se deben clasificar en infección de sitio remoto e infección de sitio quirúrgico. Infección de sitio remoto, neumonía, flebitis. Infección de sitio quirúrgico las dividimos en incisionales superficiales, profundas y órgano-espacio. La fuga anastomótica la tenemos en las órgano-espacio. Con respecto a la fuga anastomótica, a su vez, las vamos a clasificar como las clasifica la Asociación Española de Cirujanos para sus cirugías colorectales en fugas menores, que son aquellas fugas radiológicas que no requerirían una intervención terapéutica. Las fugas anastomóticas mayores, que requieren una intervención pero sin relaparotomía, por ejemplo, colocación de drenajes, y las fugas anastomóticas mayores que requieren una relaparotomía. Con respecto a la muestra, a la muestra de sangre, ¿no? Todo lo relacionado con la muestra de sangre se hace junto al laboratorio del Clínicas, que está a cargo en este momento del estudio de la doctora Carbonell, que es grado 2 del laboratorio del Hospital de Clínicas, donde el mapa de ruta va a ser una licenciada en extracción, debería de sacar la sangre en los hospitales, se traslada la muestra en tubo seco al Hospital de Clínicas, donde van a estar los kits. Ahí se tiene que centrifugar y luego de centrifugar guardar en freezer a -2 grados, exclusivo para el estudio. Se procesará la muestra una vez por semana y obviamente la muestra debe ser conservada mínimo hasta el final del estudio. La leucocitosis sí es extraída en cada uno de los hospitales y procesada en cada uno de los hospitales. Con respecto al análisis estadístico, se hizo en conjunto con el Departamento de Métodos Cuantitativos de Facultad, del equipo del doctor Barrios, a cargo de la doctora Verónica García, que es la grado 2, uno de los grados 2. Se calculó que por lo menos necesitamos un N de 100 pacientes, un N de 100 anastomosis. Con respecto al análisis estadístico, se va a hacer lo mismo que se hace siempre, ¿no? Para las medidas cualitativas se van a expresar en frecuencias absolutas, en porcentajes. Para las cuantitativas, medio, desvía estándar, rango. Para las asimétricas se les va a calcular la mediana. Y para la precisión diagnóstica de la PCR y de la procalcitonina se van a analizar mediante las curvas ROC. No voy a entrar en esto. En realidad lo que se va a hacer son todos los test que nos sugirieron utilizar o que ellos plantearon utilizar para la normalidad de las variables cuantitativas, para la comparación de un grupo, de 2 o más grupos, para la comparación de las variables cualitativas y el valor P que utilizamos siempre y que estamos todos acostumbrados a utilizar. Y además nos sugirieron que de conseguir un N mayor, ¿sí? Esto es un N mayor de 100, estamos hablando quizás que necesitemos el doble de pacientes, se puede hacer una regresión logística para valorar otras variables que podrían influir en la fuga anastomótica. ¿Qué nos falta aún? Bueno, presupuestos finales de los kits. Estamos con varios laboratorios tratando de disminuir los costos de los kits de procalcitonina y de proteína C reactiva. Ver el presupuesto de la licenciada de laboratorio. Cuando esté esto, la aprobación por el Comité de Ética de Facultad y además la financiación, ¿no? Estuvimos en contacto con la CECI, que estuvimos averiguando online y tratando de ver el tema de los presupuestos. Lo mismo que hablando con laboratorios para intentar donación de los mismos. Y por supuesto, lo otro que nos falta es que las clínicas acepten a participar con nosotros. Gracias.